Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días de nuevo. Vamos a ver el día de hoy esta clase bastante interesante en nuestro curso de química fundamental, ¿verdad? Que es la estructura atómica y de la materia, básicamente cómo está compuesto el átomo y las partes, ¿verdad? Que lo van a conformar. Entonces, esta presentación pues me parece bastante interesante y quiero que lo tomemos como base porque pues, me parece una de las más completas que he visto respecto a esto que se llama estructura atómica, ¿verdad? Antes de comenzar, pues les recuerdo, por favor, que cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, pues pueden hacérmelo llegar a través de WhatsApp o a través de plataforma. Entonces, sin ningún problema. ¿Muy bien? Bueno, entonces para comenzar, pues, ¿qué es un átomo, verdad? Eso es lo que vamos a ver cuando hablamos respecto a estructura atómica y las teorías que lo han acompañado a través de toda la historia. Hagamos de cuenta que el átomo es, como les he hablado en otras ocasiones respecto de la célula, imaginémonos el átomo como un bloque, ¿verdad? Como un pequeño bloquecito y que la unión de varios bloquecitos nos va a permitir generar materia. En este caso, imaginemos que la unión de varios átomos nos va a permitir a nosotros generar la materia. Recordemos que ese es el estudio de la química, ¿verdad? La materia. Decíamos, la química estudia la materia, que es todo lo que tiene un cuerpo, ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Y tiene varias medidas fundamentales, como volumen, como el peso, tiempo, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, todo eso es materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Pero a través de la historia se ha tratado de estudiar qué es lo más pequeño que existe respecto a la materia y se ha propuesto el modelo del átomo. Incluso pues a través de microscopios altamente especializados y sobre todo pues altamente específicos se ha logrado incluso observar átomos, ¿verdad? Entonces, eh, con microscopios pues atómicos, como ya decíamos, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar responder el día de hoy, o vamos a responder, mejor dicho, a estas preguntas. ¿Qué es un átomo, verdad? ¿Dónde se encuentran los átomos? ¿De qué están formados? Si existen o no tipos de átomos. Y, pues, quiénes los descubrieron, porque realmente, pues, esto no es un invento, sino que es un descubrimiento, ¿verdad? Porque es algo que ya está dentro de no vamos a decir naturaleza, sino que dentro del universo, ¿verdad? Entonces, o dentro de la naturaleza misma del universo, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, para comenzar, pues, ¿qué es un átomo? Los átomos son las partículas más pequeñas en las que se puede dividir la materia, ¿verdad? Si nosotros intentamos dividir una hoja de papel y la partimos en la mitad, pues sigue siendo una hoja de papel. Si la volvemos a partir en la mitad, sigue siendo una hoja de papel. Y así sucesivamente, incluso la podemos llegar a partir en porciones tan microscópicas que sigue siendo papel. Entonces, se ha estudiado de qué está compuesto este papel, ¿verdad? Imaginémonos en el caso del agua, decíamos nosotros, la fórmula química del agua es H2O, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, para eso es justamente que nos ha servido el estudio del átomo, ¿verdad? Para poder separar adecuadamente las sustancias que conforman algunos compuestos, como el agua, ¿verdad? Que recordemos que el agua es un compuesto porque está conformado de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Entonces, para eso es justamente que nos ha servido el estudio, y digo nos ha servido porque nos ha permitido grandes avances dentro de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, este concepto de átomo es clave y es muy importante. Los átomos son las partículas más pequeñas en las que se puede dividir la materia, ¿sí? Eh, ¿De dónde proviene su nombre? ¿Cuál es su origen etimológico? Se le llama. Pues A significa sin y tomos división, o sea, es sin división, ya no se, eso sí, realmente ya no se puede dividir, por lo tanto, el átomo también tiene la característica que mantiene sus particularidades, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, eso es muy, muy importante. Y como ya decíamos, pues la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Ahí tiene algunas medidas fundamentales como el tiempo, la masa y etcétera. Entonces, átomo, partícula más pequeña en la que se puede dividir la materia. Por favor, eso sí, que no se nos va a olvidar, que no se les va a olvidar, por favor, y no lo vayan a confundir. ¿Estamos? Bueno, entonces, John Dalton fue una de las primeras personas que estuvo
pues proponiendo hacer algunos modelos para poder explicar cuál era el origen del átomo, cómo estaba constituido. Y John Dalton pues estuvo determinando algunos postulados, ¿sí? Algunos postulados que hasta el día de hoy pues son válidos. Por eso es que es tan importante las contribuciones de John Dalton que John Dalton ha hecho a la ciencia. Por ejemplo, nos dice John Dalton que su primer postulado es que la materia está constituida por átomos, ¿verdad? Como ya decíamos en la definición anterior, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y, como ya nos dice Dalton, la materia está constituida por átomos, ¿verdad? Recordemos, en el caso del agua es una materia, pero está constituida por átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en cada molécula de agua que nosotros analicemos. El segundo postulado de John Dalton nos dice los átomos son indivisibles y no pueden transformarse unos en otros. Eso es muy, muy importante. Ya veremos más adelante por qué. También nos menciona que los átomos no pueden ser creados ni destruidos, ¿sí? Eso también es otra característica muy importante de los átomos, ¿verdad? Que no pueden ser modificados dentro de su estructura, ¿verdad? Eso sí, hasta la fecha pues no se ha logrado manipular la estructura de un átomo. Los átomos de un mismo elemento son idénticos, ¿sí? Eso quiere decir que tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, si yo comparo recordemos que yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? El aire que nosotros respiramos, en su mayoría contiene nitrógeno, hasta un 79 u 80% está conformado nuestro aire de nitrógeno y un 16% tiene oxígeno, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos elementos, ya sea el nitrógeno o el oxígeno, cada uno de sus átomos va a ser exactamente igual, van a tener las mismas características y las mismas propiedades, ¿sí? Y lógicamente, como nos dice el postulado número 4 de Dalton, pero van a ser diferentes a los de elementos distintos, ¿sí? Ya veremos más adelante cuando veamos tabla periódica por qué es que justamente van a ser distintos. Entonces, por lo tanto, es que se han agrupado en una forma en la cual se puedan clasificar, que es la tabla periódica de los elementos. El postulado número 5 nos dice los átomos se unen a proporciones fijas para formar los compuestos, ¿verdad? Eso quiere decir que se unen átomos, por ejemplo, en el agua, se unen átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno para poder formar este compuesto que es el agua. Por ejemplo, el agua de mar, que tiene sal, o la sal, por ejemplo, mejor dicho, la sal de mesa que nosotros utilizamos, la sal para echarle la comida y sazonar, pues esta sal está compuesta por sodio y cloro o cloruro, ¿verdad? Entonces, está compuesta por átomos de sodio y átomos de cloro. Entonces, como ya nos dice aquí el postulado número 5, los átomos se unen en proporciones fijas para poder formar los compuestos, ¿verdad? Entonces, 5 postulados muy importantes de John Dalton que hasta el día de hoy se siguen tomando en cuenta. ¿Dónde se encuentran los átomos? Bueno, ya definimos un poco qué son los átomos, ¿verdad? Y características que tienen ahora. ¿Dónde se encuentran los átomos? Bueno, los átomos se encuentran en cualquier lugar, ¿verdad? Como ya decíamos, veamos ahí la imagen, nos dice todo lo que se conoce, ¿verdad? Todo lo que se conoce está compuesto por materia. Todo, absolutamente todo. Las piedras, el aire, el agua, los árboles, la tierra, los montecitos, cualquier situación, todo está compuesto por materia, ¿verdad? Entonces, veamos ahí, esta imagen me parece bastante interesante y bastante bonita, esta imagen que tenemos acá. Veamos cómo están distribuidos los átomos respecto a su estado en la naturaleza. Si se recuerdan, ya veíamos los estados de la materia en la naturaleza, decíamos sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? Y cómo se llaman esos procesos a través de los cuales se pasa de un estado al siguiente, ¿verdad? Bueno, veamos que en el estado sólido los átomos están mucho más unidos unos con otros, ¿ve? Si se dan cuenta, pues están mucho más pegaditos unos a los otros. En el estado líquido, por ejemplo, no piensen que así de este tamaño se van a ver los átomos, ¿verdad? Sino que los átomos son microscópicos, son demasiado, demasiado pequeños, ¿verdad? A nivel de líquidos, veamos que los átomos están un poco más separados, más relajados, mientras que a nivel de gases, los átomos están ampliamente distribuidos uno respecto al otro, ¿verdad? Entonces, los átomos realmente se encuentran en todo lo que nosotros toquemos, en un lapicero, en un teléfono celular, en unos audífonos, en la comida, en el agua, cualquier cosa que nosotros bebamos, está en todos los lugares los átomos, ¿sí? La gran diferencia es que
van a estar compuestos de diferentes sustancias, ¿verdad? La materia que nosotros conocemos está compuesta de diferentes átomos que conforman estos compuestos, ¿verdad? ¿De qué están formados? Esto sí me interesa bastante. Ojo con estas dos regiones que nos menciona aquí. Si nosotros estudiamos el átomo, podemos decir que el átomo tiene, como bien nos dice aquí al lado derecho en color azul, tiene un núcleo, ¿sí? El núcleo es el centro de este átomo y por otro lado tenemos la nube de electrones o la nube electrónica. El núcleo, que es justamente el centro del átomo, pues nos dice aquí, es la región central donde se concentra la masa. Está formada por protones y neutrones y tiene una carga pues que es positiva, ¿verdad? Ya veremos ahorita un poquito más adelante por qué es que hablamos de esto de cargas positivas o negativas. Entonces, en el núcleo es donde, eso sí me interesa bastante, en el núcleo se concentra la masa, ¿sí? Este núcleo que nos habla aquí en esta diapositiva, va a ser la característica por la cual nosotros vamos a poder agrupar los átomos en la tabla periódica de los elementos. ¿Por qué? Veamos este ejemplo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en el núcleo de este átomo tenemos 4 circulitos azules, ¿sí? Eso quiere decir que muy probablemente es una carga de protones de 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 4 protones. Entonces, esta cantidad de protones que tienen su masa en el centro, o sea, en el núcleo, esta cantidad de protones es la que nos va a determinar el número atómico, el número en el cual se va a estar clasificando un átomo dentro de la tabla periódica. Entonces, si yo les pregunto en el examen, por ejemplo, si yo les digo a preguntar, el número atómico está dado por la cantidad de protones, ¿qué opinan ustedes? ¿Sería verdadero o sería falso? Pues obviamente sería verdadero, ¿verdad? Entonces, permítanme un momentito, jóvenes, que se me fue la señal, permítanme. Bueno, entonces como decíamos, sería verdadero, ¿verdad? Perdón, permítanme un momentito.